¿Cómo detuve a mi madre de gastar mis ahorros en la boda de mi hermana? Ahora mismo tengo entre manos una situación extraña. Yo no lo llamaría exactamente un problema, sino más bien un tira y afloja moral. Mi madre y mi hermana llevan años apoyándome económicamente, pero últimamente parece que han ido demasiado lejos. Estoy pensando seriamente en cortar lazos con ellas, pero una parte de mi duda, sabiendo que tendrían problemas sin mi ayuda. Pero me estoy cansando de ceder constantemente a sus exigencias. Soy una mujer de 42 años, casada y con 2 hijos, y vivo en Madrid desde que me casé hace 6 años. Pero yo soy de Sevilla, y déjame decirte que mi infancia no fue precisamente un camino de rosas. Mis padres se separaron cuando yo era niño, mi padre acusó a mi madre de engañarle y se marchó. A día de hoy, no está claro si fue solo una acusación o si realmente había algo de verdad en ello, ya que mi madre nunca se volvió a casar. Yo solo tenía 10 años cuando mis padres se separaron, y mi hermana pequeña solo tenía 5. Según he oído, mi padre sospechaba que mi hermana no era su hija biológica, y eso fue lo que le empujó a pedir el divorcio. Como parte del acuerdo, dejó que mi madre se quedara con la casa en la que vivíamos y se mudó definitivamente. Aunque siguió pagando mis estudios, dejó de ayudar económicamente a mi hermana. Ni siquiera le pagaba la manutención y, por razones que aún no entiendo, mi madre nunca lo llevó a los tribunales. Quizá por eso la mayoría de la gente de nuestro entorno se creyó su afirmación de que mi hermana no era realmente su hija. Durante la mayor parte de mi infancia, mi padre se mantuvo distante. De vez en cuando se pasaba por mi colegio para pagar la matrícula y dejar algunos regalos, pero nada más. Cuando llegué al instituto, yo misma me puse en contacto con él y, a partir de entonces, pasó a formar parte de mi vida. Incluso fue a mi boda, a pesar de que mi madre le echó la bronca. Con el tiempo, mi relación con él se hizo más fuerte, mientras que mi vínculo con mi madre se mantuvo tibio en el mejor de los casos. Incluso vino a visitarme a Madrid un par de veces después de mudarme aquí. Lamentablemente, esas visitas no duraron mucho, no mucho después le diagnosticaron una enfermedad terminal y el año pasado lo perdimos. A mi madre siempre le molestó lo unida que estaba a mi padre y, tras su fallecimiento, se volvió notablemente más fría conmigo. Lo que realmente la llevó al límite fue el hecho de que papá me dejara todo en su testamento. Se había vuelto a casar años después de divorciarse de mi madre, pero nunca tuvo hijos con su segunda esposa. Siempre decía que yo era su única hija, y lo decía en serio. Así que, naturalmente, cuando dejó un fondo fiduciario de $400,000 y me nombró única beneficiaria, a mi madre y a mi hermana no les sentó nada bien. Pero su amargura no era solo por la herencia. Ya de niños, mi hermana y yo vivíamos vidas muy diferentes. Mi padre me pagó los estudios, así que fui a una escuela mejor y luego a una universidad mejor. Tuve más oportunidades y, en consecuencia, un mejor comienzo en la vida, todo gracias al apoyo de mi padre. Cuando mis padres se separaron, yo ya tenía 10 años, y cuando cumplí los 12, la mayor parte del dinero para mi escolarización y manutención ya se enviaba directamente a las escuelas o instituciones. Mi madre no podía interferir en cómo se gastaba. Ese dinero se estiró, utilizó parte en gastos domésticos e incluso gastó un poco en mi hermana. Pero yo no era una niña despistada. Me daba cuenta de lo que pasaba, y mi madre sabía que no debía llevarme la contraria porque podría haber hablado. Así que no diría que me trataban como a un hijastro malvado, pero era obvio que siempre estaba fuera. Mi madre y mi hermana eran uña y carne, mientras que yo me mantenía al margen. Aún así, no solo sabía de libros, sino que también era lo bastante lista como para mantenerme firme cuando era necesario. Y creo que en parte por eso mi madre nunca se atrevió a tratarme con demasiada dureza, sabía que me defendería. Ahora, el problema con el que estoy luchando gira en torno al fondo fiduciario de $400,000 que papá me dejó. Desde que mi madre y mi hermana se enteraron, han venido a mí con una petición tras otra, siempre necesitando ayuda para algo. Sinceramente, no es la primera vez que me piden ayuda económica. Les he apoyado de una forma u otra desde que empecé a ganarme la vida. Cuanto más ganaba yo, más parecían crecer sus necesidades. Técnicamente no les debo nada, pero son familia y siempre han ganado mucho menos que yo. Ese sentimiento de culpa me hizo seguir dando.
Mi madre trabaja de cajera en un supermercado y mi hermana de dependienta en una boutique. Juntas, no ganan ni la mitad de lo que yo ingreso. Así que sí, siempre me he sentido obligado a ayudarles. Puede que no estemos muy unidos emocionalmente, pero nunca han sido crueles o directamente desagradables conmigo. Espero que tenga sentido, sé que suena un poco confuso. Hace un par de meses, mi madre me llamó y me dijo que quería reformar la antigua casa familiar. Mencionó que el lugar se estaba cayendo a pedazos, las paredes estaban manchadas y agrietadas, la instalación eléctrica no se había tocado desde que papá se mudó y los techos prácticamente se estaban desmoronando en algunos puntos. Nunca tuvimos suficiente dinero para mantener la casa y, sinceramente, no esperaba que siguiera en pie después de tantos años. Pero cuando mamá me llamó y me dijo que parecía que la casa se iba a derrumbar durante las tormentas, no lo puse en duda. Dijo que las paredes se resquebrajaban, que el techo se hundía y que cada tormenta parecía una advertencia. Incluso me dijo que había ido al banco a pedir un préstamo, pero que los tipos de interés estaban por las nubes. Sabía a dónde quería llegar. No me estaba pidiendo ayuda directamente, pero lo llevaba escrito en la voz. Quería que yo pagara la factura. Fue una de esas llamadas incómodas en las que se dice de todo, pero nadie lo dice directamente. No le contesté y, después de eso, empecé a ignorar sus llamadas. No es que hablemos a menudo, quizá una vez al mes, pero ese mes me llamó 4 veces. Fue un récord. Cuando por fin contesté, dejó de fingir. Me dijo directamente que se estaba volviendo inseguro vivir allí. Por fin me pidió dinero y me dijo que me lo pagaría a plazos. Le pregunté cuánto necesitaba. Ella dijo, 100,000. Me quedé de piedra. Le dije que no tenía tanto dinero para repartir. Fue entonces cuando mencionó el dinero de la herencia, sutilmente, por supuesto, pero era obvio. Yo echaba humo por dentro, pero no mordí el anzuelo. Le dije que lo máximo que podía darle eran $50,000. No discutió. Aceptó, casi demasiado rápido. Y honestamente, eso debería haber sido una bandera roja. Esa misma noche, mi marido me miró como si acabara de ofrecerle nuestra jubilación. No estaba enfadado, solo preocupado. Me sugirió que enviara el dinero en pequeñas cantidades y que vigilara el progreso de la renovación. Tenía sentido. Así que reactivé una antigua cuenta inactiva que tenía en Sevilla, le transferí $10,000 y le di acceso a mamá. Cuando me preguntó por qué no se lo transfería directamente a su cuenta, le di una excusa poco convincente sobre límites bancarios y cuentas antiguas. ¿Se lo creyó, o al menos fingió que se lo creía? En realidad, fue idea de mi marido y me alegro de que se le ocurriera. Sinceramente, no tenía muchas esperanzas de volver a ver ese dinero, pero intenté mantenerme positivo. Primera actualización. Han pasado 2 meses desde que empecé a enviar el dinero menos $20,000 en total hasta ahora, y he decidido que se acabó. No voy a enviar ni un céntimo más. ¿Por qué? Porque acabo de descubrir lo profundo que es el engaño. No lo escuché de mamá. Ni de mi hermana. No, una de mis antiguas amigas del instituto me llamó de repente. Su marido es organizador de bodas, y ¿adivina quién ha estado trabajando estrechamente con su equipo? Sí. Mi hermana. Resulta que está planeando una gran boda. Así es como la llaman. Un lugar de lujo, arreglos florales completos, barra libre, catering gourmet, todo el asunto. El tipo de boda que cuesta más de $50,000. ¿Y sabes cómo me enteré? A través de mi amigo. Ni siquiera una invitación. Ni siquiera me dijeron que se iba a celebrar. Sería una cosa si fuera una pequeña ceremonia en el patio trasero con unos pocos invitados. ¿Pero esta boda? Una lista de invitados de más de 100. Y mi nombre no estaba en ella. No solo me dolió, sino que me sorprendió. Pero sobre todo, estaba furioso. ¿De dónde había sacado el dinero para esta boda de ensueño? Comprobé la cuenta bancaria a la que había estado transfiriendo los fondos de la renovación. Estaba vacía. Llamé a mamá inmediatamente y le pregunté si habían empezado las obras de la casa. Me dijo, sí, hemos contratado a la empresa de reformas. Están a punto de empezar.
y así como así, lo supe. Estaba mintiendo descaradamente. Aún no tenía pruebas de que mi dinero hubiera ido directamente a la boda, pero todos los indicios apuntaban en esa dirección. ¿Y pensar en ello? Me revolvía el estómago. Aquí estaba yo, tratando de ayudar a arreglar la casa en la que crecí, una casa a la que todavía tenía algún apego emocional, incluso después de todo, y, en cambio, estaban usando ese dinero para dar una fiesta a la que ni siquiera estaba invitada. No se trata solo del dinero. Se trata de la traición. Podrían haber sido sinceros. Podrían haberme dicho que querían darle a mi hermana la boda de sus sueños y habérmelo pedido sinceramente. Y tal vez lo habría considerado. Pero mintieron. Me utilizaron. Y eso escuece más que nada. Hubo un momento, solo una fracción de segundo, en el que me planteé seriamente coger un vuelo a Sevilla, solo para verlo todo con mis propios ojos. Acercarme a esa casa y descubrir con mis propios ojos qué estaba pasando exactamente. Pero luego pensé, ¿para qué? ¿Gastar cientos solo para confirmar lo que ya sospechaba? No valía la pena. Así que llamé a mi tía, la hermana de mi padre. Vive a pocas manzanas de casa de mi madre. Le pregunté si había oído algo sobre la boda de mi hermana. Ella dijo, sí, lo he oído. Pero a mí tampoco me invitaron. Sinceramente, no me sorprendió. A mi madre nunca le ha gustado incluir a la familia de mi padre. Nunca le gustaron, ni siquiera cuando papá estaba cerca. Pero entonces mi tía añadió algo que realmente me confundió. Dijo que la boda fue la comidilla de todo el vecindario. La casa de tu madre está reluciente. Pintura fresca, ventanas nuevas, todo parece nuevo, dijo con indiferencia, como si no estuviera echando por tierra todo lo que yo creía sobre la situación. Sentí como si alguien me hubiera tirado del suelo. La cabeza me daba vueltas. Mamá me había estado diciendo todo este tiempo que la casa se estaba cayendo a pedazos. Que se desmoronaba con la lluvia. Que apenas aguantaban. ¿Y ahora me entero de que el lugar ha tenido un resplandor completo? ¿Qué demonios? Entonces caí en la cuenta, hace unos 6 meses, mamá me había pedido 20 de los grandes para una operación de prótesis de rodilla. Dijo que lo necesitaba urgentemente. Le había transferido el dinero sin pestañear porque, quiero decir, ¿quién miente sobre algo así? Así que decidí ponerla a prueba. La llamé y le dije que una de mis amigas íntimas necesitaba datos sobre su traumatólogo porque su padre necesitaba una operación similar. Solo una petición casual e inocente. Mamá se quedó totalmente helada. No podía darme un nombre. No recordaba la clínica. Ni siquiera podía decir en qué parte de la ciudad estaba el hospital. Se tropezaba con las palabras, se inventaba cosas sobre la marcha. Entonces, de repente, dijo que se estaba quedando sin cobertura y colgó. Intenté llamarla de nuevo. Su teléfono estaba apagado o sonaba sin respuesta. Incluso le dejé un mensaje. Sin leer. Durante días. Ese fue el momento en que lo supe. Supe que había mentido sobre la operación. Ese dinero no había servido para arreglar una rodilla, probablemente había servido para comprar paneles de yeso y lámparas de araña para la casa. ¿Y el dinero que ahora enviaba para renovaciones? Iba directo a la boda de ensueño de mi hermana. Y entonces mi tía soltó otra bomba. Me dijo que la fiesta de compromiso de mi hermana ya se había celebrado. Allí mismo, en el césped recién cortado de la casa que supuestamente tenía que ayudar a arreglar. Había lirios, luces de hadas centelleantes, vino fluyendo como una cascada, todo parecía una escena sacada de una revista nupcial. Me sentí el mayor tonto del mundo. Daban fiestas de cuento con mi dinero, mientras me llamaban una vez al mes para sollozar sobre tejados que se derrumbaban y paredes mohosas. Había terminado. Dejé de transferir dinero a esa cuenta. No dije una palabra a nadie. Simplemente desaparecí. Ignoré las llamadas de mamá. Ignoré sus mensajes. Incluso mi hermana, que, por cierto, no ha cogido el teléfono para llamarme en años, empezó a llamarme de la nada. No contesté. Ni una sola vez. Decidí que estaba fuera. Ya no iba a ser su cajero automático.
Podían llamarlo celos o derecho o lo que quisieran, pero ya no se trataba del dinero. Se trataba de la traición. Me utilizaron. Me mintieron. Una y otra vez. Y ahora iban a pagar el precio. Incluso me dije a mí misma, si creen que esta boda va a ser perfecta, se están equivocando. Actualización 2. Así que, mi instinto tenía razón. Otra vez. Cuando dejé de contestar, mamá cambió de táctica. Llamó a mi marido. Le había dicho explícitamente que no respondiera a ninguna de sus llamadas. Le había advertido. Le di el informe completo. Pero no. En el momento en que su nombre parpadeó en su teléfono, contestó como si acabara de recibir una llamada del presidente. Empezó a llorar. Dijo que les había dejado plantados. Que la renovación de la casa estaba a medio hacer, y que me estaba echando atrás después de hacer promesas. Jugó la carta de madre luchadora, como si estuviera audicionando para un papel en una película. ¿Y mi marido? Oh, se chivó. Le dijo directamente que lo sabíamos. Que había descubierto que el dinero no iba a donde ellos decían que iba. Que sabíamos que había mentido sobre la operación de rodilla, y que habíamos terminado de financiar sus juegos. Podría haberle pegado con una almohada. Tenía planes, maldita sea. Quería que se guisaran en el silencio. Que cundiera el pánico. Pero no, lo soltó todo como si no pudiera contener el té ni un segundo más. Después de eso, mi teléfono estalló. Mensajes. Llamadas perdidas. Mensajes de voz. Mamá envió un largo texto diciendo que todo era un malentendido. Que ella había pedido prestado el dinero a alguien para las renovaciones y solo estaba pagando la deuda con mi dinero. ¿En serio? Finalmente respondí con una frase, solo hablaré si me dices la verdad. Estuvo de acuerdo. Cuando finalmente nos pusimos al teléfono, confesó. Me dijo toda la verdad. Dijo que mi hermana había soñado con esta lujosa boda desde que era una niña, pero que no tenían el dinero. Así que idearon un plan. Fingir que la casa necesitaba reparaciones urgentes. Jugar con mi culpa. Conseguir que yo lo financiara. Sabían que hacía años que no iba a Sevilla. Sabían que no estaba en contacto con nadie allí. Pensaban que nunca me enteraría. Le pregunté, ¿por qué no pediste el dinero honestamente? Solo una vez. ¿Por qué no confías en mí lo suficiente como para ser sincera? No tuvo respuesta. Y sinceramente, no creo que lo necesitara. Así que cuando mi madre admitió por fin la verdad en aquella llamada, le pregunté sin rodeos, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me pidió el dinero para la boda? Suspiró y dijo que había sido idea de mi hermana. Aparentemente, mi hermana no quería aceptar un favor mío directamente. Sí. Has leído bien. La misma hermana que no me había llamado en años. La misma que nunca me invitaba a nada. Ahora de repente tenía orgullo, qué chiste. Le dije a mi madre que sabía lo de las reformas de la casa. Que sabía que había utilizado los $20,000 que le envié para su falso trasplante de rodilla para arreglar la casa. Y así como así, se quedó callada. Al final lo admitió. Dijo que la casa se estaba cayendo a pedazos y que tenían que arreglarla porque iban a venir los futuros suegros de mi hermana. Y como tenían prisa, no se les ocurrió ninguna otra emergencia que hiciera que yo enviara dinero rápido. Así que me llamó asustada, fingiendo que el médico le había programado una operación de rodilla de inmediato. Y caí en la trampa. Envié el dinero en cuestión de horas. Pensé que estaba ayudando a mi madre a evitar el dolor. Resulta que yo era solo otro tonto en su pequeño esquema. Mantuve mi voz firme en esa llamada, pero después de colgar, me quebré. Lloré durante horas. Ni siquiera recuerdo la última vez que lloré tanto, quizá el día que murió mi padre. Le eché tanto de menos en ese momento. Era el único de la familia que me hacía sentir realmente querida. No por mi dinero. Solo por ser yo. 2 días después, recibí un mensaje de voz de mi madre. Pensé que tal vez ella diría lo siento, tratar de arreglar las cosas. Pero no. Solo me pidió que enviara el resto del dinero para que pudieran continuar con los planes de boda. Sin remordimientos. Sin vergüenza.
Solo, audacia. Estaba tan disgustada. Si no fuera mi madre, juro que me habría ido con ella. Pero en vez de eso, la bloqueé a ella y a mi hermana. Ya había tenido suficiente. También le hice a mi marido una advertencia muy seria: si respondía a otra de sus llamadas, le obligaría a dormir fuera, en el porche. En el frío. Sin manta. Y lo dije en serio. Mi tía se mantuvo en contacto conmigo. Vive a unas manzanas de distancia y presenció el caos desde primera fila. Me dijo que la boda se iba a celebrar el mes que viene y que las cosas se estaban desmoronando. Estaban luchando por llevar a cabo el cuento de hadas que habían prometido a todo el mundo. Sinceramente, me alegro por ellos. Actualización 3. Incluso cuando se acercaba el día de la boda, seguí recibiendo llamadas y mensajes de voz. Suplicando. Suplicando. Manipulando. No contesté ni una sola. Había terminado de jugar al cajero automático. Entonces, el día de la boda, recibí un último mensaje de voz de mi madre. Dijo que estaba avergonzada de mí. Que yo había cambiado. Que ya no era su hija. Dijo que me repudiaba y que no volviera a llamarla mamá, ni a pisar su casa. Me derrumbé. Completamente. Lloré en los brazos de mi marido como una niña. La traición fue demasiado profunda. Y puede que la gente diga que no tengo corazón. Que dejé que la boda de mi hermana se viniera abajo por despecho. Mi madre se aseguró de pintarme así, llamándome egoísta y arrogante. Pero ella nunca miró lo que hizo. Nunca pensó ni por un segundo que mentir a tu propio hijo para sacarle dinero podría tener consecuencias. Solo les ayudé porque pensé que estaban luchando. Porque pensaba que eran mi familia, pero a sus ojos, yo era solo una billetera andante. Ese mismo día, recibí una llamada de una amiga íntima. Su marido era el organizador de la boda de mi hermana. Me llamó para decirme que la boda estaba a punto de cancelarse porque el resto de los pagos no se habían efectuado. Le pregunté cuánto se había pagado hasta entonces. Dijo que unos $20,000. Le dije que era más que suficiente para una boda decente. Ella estuvo de acuerdo. Pero al parecer, mi hermana había ido a por todas. Decoración de alta gama. Catering de lujo. Incluso el lugar en sí cuesta alrededor de $20,000. Mi amigo me preguntó si iba a asistir a la boda. Le dije que no, que tenía otras cosas que hacer. Sabía que no estaba muy unida a mi familia, así que no insistió. La verdad, me dolía. Una parte de mí quería ceder. Estuve a punto de transferirle el dinero y decirle que siguiera adelante con la boda, solo para dejar de sentirme como el villano. Pero entonces recordé el último mensaje de voz de mi madre. En el que me repudiaba. En el que me tiraba como basura después de desangrarme. Y me di cuenta, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué seguir intentando comprar el amor de gente que nunca me ha querido, solo mi dinero? Así que apagué el teléfono, cogí a mis hijos y salí a pasar el día. Necesitaba aire fresco. Necesitaba volver a sentirme humana. Al día siguiente, sin embargo, mi amigo me llamó de nuevo. Estaba furiosa con mi hermana porque la boda acabó dañando la reputación de su marido en la comunidad. El día de la ceremonia, tanto mi madre como mi hermana le rogaron a su marido que al menos organizara algo básico para la boda. Incluso le prometieron que después conseguirían $10,000 más. De alguna manera, se las arregló para montar un montaje con comida decente y una decoración bastante decente. La mayor parte de los $20,000 iniciales ya se habían invertido en asegurar el local, así que no quedaba mucho margen de maniobra. Pero incluso con todo ese esfuerzo, la parte del novio y los invitados destrozaron todo el arreglo. Fueron brutales en sus críticas. Mi hermana no asumió ninguna responsabilidad, sino que echó la culpa a la organizadora de la boda y le dijo a todo el mundo que había sido una completa chapuza. Una de mis amigas me contó que su marido estaba tan indignado por lo que había ocurrido que quería confesar y contar a todo el mundo lo que había pasado. Pero mi madre le suplicó literalmente que no dijera ni una palabra, diciendo que arruinaría la vida de mi hermana si se descubría la verdad. Y el hombre en realidad mantuvo la boca cerrada. Asumió la culpa para que la boda pudiera continuar sin más drama.
Eso demuestra que tiene más integridad que la mayoría. Y puedes creer que todavía no han pagado los $10,000 prometidos. Ni un solo centavo. Escuchar todo esto me hizo sentir avergonzado. Avergonzado de lo que mi familia había hecho. No dije ni una palabra en ese momento. Solo me senté a escuchar. Mi amiga dejó claro que no me culpaba de nada, solo necesitaba desahogarse y yo estaba allí. Aún así, me dolía saber que mi familia había pasado por toda esa vergüenza, pero incluso más que eso, me avergonzaba cómo habían manejado las cosas. Le echaron todo encima a la organizadora de bodas solo para salvar las apariencias. Cuando le conté a mi marido lo que había oído, ni siquiera dudó. Dijo, ellos se lo han buscado, y me dijo que no malgastara más energía preocupándome por ellos. Y tenía razón. Habían intentado fingir todo para quedar bien. Sinceramente, ahora agradezco haber mantenido las distancias con ellos. Sus trucos, sus mentiras, no he hecho nada de menos. De hecho, estoy empezando a ver a mi madre cortando conmigo como una extraña especie de bendición. Al menos ahora, ya no estoy enredado en su drama. Por experiencia, puedo decirte que incluso si esto se deja de lado como simple lujuria, es algo que podría permanecer en la mente de la OP, siguiéndola como una sombra. Si ambos realmente quieren hacer que esto funcione, recomiendo encarecidamente la terapia de pareja, junto con la terapia individual para cada uno de ustedes, para ayudar a navegar hacia adelante de una manera más saludable. De verdad le deseo lo mejor a OP y espero que tenga un futuro mejor. Siento mucho que estés lidiando con esto. Mi ex una vez me dijo, te quiero, y luego dijo el nombre de mi hermana gemela en vez del mío. Le miré y le dije, es mi hermana gemela, no yo. Tartamudeó y se disculpó, alegando que se había confundido de nombre, pero yo sabía que no era así. Había estado enamorado de mi hermana todo el tiempo. Había estado saliendo conmigo para acercarse a ella. Eso es algo que tienes que poner sobre la mesa y discutir con él, sin rodeos. Quiero decir, salir contigo no era la jugada más tonta si él iba detrás de tu hermana. Ninguna hermana en su sano juicio aceptaría al ex de su hermana, o al menos, eso pensaba yo también. Pero mi hermana salió con él después de todo. Nos criamos en un hogar muy desordenado, donde mis padres nos comparaban constantemente, y no teníamos la relación más sana como hermanos. Pero aún así, estoy de acuerdo en que la mayoría de las veces es el peor camino posible. Una forma mucho más inteligente de manejarlo habría sido entablar primero una amistad con su hermano, acercándose de esa forma, en lugar de complicar las cosas cruzando esas líneas. Pero supongo que no pensó bien las cosas, ¿eh? Toda esta situación es increíblemente dolorosa de leer. ¿Realmente necesitas tener esta conversación con él hoy? ¿Actúa como si nada hubiera pasado? ¿Crees que no recuerda lo que dijo? Sinceramente, creo que las palabras de un borracho a veces pueden revelar pensamientos sobrios. ¿Has observado algún comportamiento de él hacia tu hermana que te haya hecho enarcar una ceja? Te sugiero que se lo preguntes directamente, y asegúrate de que ambos estáis frente a frente cuando lo hagas. Su reacción lo dirá todo. Siempre le ha gustado mi hermana, seguro. Se lleva bien con toda mi familia, y es buen amigo de mis hermanos, pero está claro que mi hermana es con la que siempre ha estado más unido. Estamos todos muy unidos y hacemos muchas cosas juntos en familia, pero mi hermana siempre ha sido mi mejor amiga. Así que cuando me dijo que la quería, no le di demasiada importancia. Podría haber sido un comentario de borracho, quizá un flechazo inocente, pero no le di demasiada importancia. Pero entonces, siguió adelante, dejando claro que sus sentimientos eran más profundos que un simple pensamiento pasajero. Las cosas que decía no eran solo palabras tontas de un borracho, había una emoción real detrás de ellas, y salía a la luz porque ya no se contenía. Claro que la gente dice muchas tonterías cuando está borracha, pero no suele profesar su amor por alguien así a menos que haya algo significativo detrás. Creo que deberías enfrentarte a él directamente y ver cómo reacciona. Eso te dirá todo lo que necesitas saber sobre su posición. Actualización, hola, solo quería ponerte al día. La regla aquí es esperar 3 días, por eso no actualicé el domingo después de hablar con mi marido. Sinceramente, me he sentido muy desgarrada por esto.
Así que hablé con él al respecto y me dijo que no recordaba mucho de aquella noche, sobre todo después de que mi hermana y su marido se marcharan y siguiéramos bebiendo. Le conté lo que me había dicho y no parecía sorprendido. Simplemente dijo que no se acordaba de nada. Le pregunté si se había sentido así antes de que empezáramos a beber. Me dijo que siempre le había gustado mi hermana porque es amable y cariñosa, y que le parecía que estaba estupenda, sobre todo con su pérdida de peso. Dijo que se alegraba por ella, y que probablemente su yo borracho la encontraba aún más atractiva en ese momento. Me dijo que es normal sentir curiosidad por el sexo opuesto y que siempre le había parecido guapa porque toda nuestra familia es guapa. Pero con su pérdida de peso, ella ganó más confianza, y él podía verlo. Le pregunté, si tuvieras que elegir entre nosotros, ¿quién sería? Se quedó atónito y me dijo, eres mi mujer y la madre de mis hijos. Te quiero. Entonces le pregunté, ¿y si aún no nos hubiéramos casado y mi hermana tampoco? Si nos acabáramos de conocer, ¿qué habría pasado entonces? Parecía frustrado y dijo que todo esto era ridículo, que jugar a esos juegos de «¿y si?». Solo llevaría a discusiones inútiles. Cuando terminamos de cenar, intentó tranquilizarme diciendo que me quería mucho y que no me tomara en serio sus palabras de borracho. Afirmaba que, cuando estaba borracho, ni siquiera sabía lo que decía, y mucho menos de quién hablaba. Pero cuanto más pensaba en ello, más difícil me resultaba deshacerme de la sensación de que algo no iba bien. No podía dejar de pensar en la situación, y sé que me he obsesionado demasiado. He visto los consejos que me ha dado la gente y pienso en ello constantemente. Empiezo a darme cuenta de lo mucho que me ha estado carcomiendo y me pregunto si algún día podré superarlo de verdad. Realmente siento que necesito ver a un terapeuta, a solas, para trabajar en todo esto. Sin embargo, no estoy segura de poder dejarlo todo. No dejo de preguntarme, ¿qué parte de que se quedara conmigo todos estos años tenía que ver con sus sentimientos por mi hermana, aunque solo lo viera como una forma limitada de conexión? ¿Cuánto de ello se debió a que no podía desprenderse por completo de esos sentimientos, aunque intentara mantenerlos enterrados? Mi mente no deja de correr, imaginándolo con ella. No creo que pueda superarlo del todo si sigo preguntándome si piensa en ella cuando intimamos. Ese pensamiento me hace sentir que todo lo que hemos compartido está manchado. Esos recuerdos nunca volverían a ser los mismos. Sé que siempre me compararía con ella. Su aspecto, su confianza, su forma de comportarse. Me vería atrapada en un ciclo interminable de cuestionarme a mí misma, de preguntarme si no soy más que un sucedáneo de lo que él realmente quiere. Y cuanto más pienso en ello, más siento que no puedo escapar de este sentimiento. Es como si la conexión que teníamos nunca volviera a ser auténtica. Aunque intentemos seguir adelante, ¿cómo podría olvidar esa imagen de él mirándola con tanta admiración? ¿Y a mí me pasó lo mismo? Siento que no hay forma de volver a ser como antes. Esos sentimientos de traición, aunque hayan sido provocados por el alcohol, me parecen reales. Y la idea de que nunca se aborde del todo, de que nunca se comprenda del todo, me hace sentir como si estuviéramos atrapados en un bucle del que no puedo escapar. Por fin me lo ha confesado, siente algo por mi hermana desde hace mucho tiempo. Me quedé estupefacta cuando me lo dijo sin rodeos. Pero, a pesar de todo, me juró que seguía queriéndome y que quería seguir conmigo. Me dijo que siempre me había respetado y que era conmigo con quien quería estar, pero que sus sentimientos por mi hermana habían ido y venido a lo largo de los años. Decidimos que empezaríamos a ver a un terapeuta, juntos, para intentar superar todo esto. Pero lo dejé claro, a partir de ahora, siempre que vea a mi hermana, él no estará allí. Pareció entender que era la única manera de seguir adelante. No puedo fingir que todo va bien cuando sigo sintiéndome tan perturbada por su confesión. Me aseguró, sin embargo, que nunca actuaría sobre esos sentimientos. Que eran cosa del pasado. Pero aún no estoy segura de creerle.